Nunca olvidaré esa noche. Mi esposa había invitado a su nuevo jefe a cenar en casa. Rodolfo, un hombre que llevaba apenas 3 semanas en la empresa y que, según Adriana, era brillante, carismático y diferente a todos los jefes que había tenido antes. Yo no lo conocía. Solo sabía lo que ella me había contado. Y esa noche, sentado frente a él en mi propia mesa, con la cena servida y la conversación fluyendo como si fuera lo más natural del mundo, sentí algo que no supe nombrar de inmediato. Algo pequeño. Algo que casi ignoré. Porque en la superficie, todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Fue en medio de la cena. Sin previo aviso. Sin ningún gesto visible. Adriana extendió el pie por debajo de la mesa y me tocó 3 veces. Suave. Pausado. Deliberado. 1, 2, 3. Y en ese momento, el aire en la habitación cambió para mí. No para Rodolfo, que seguía hablando con esa sonrisa amplia y esa seguridad que lo hacía parecer dueño de cualquier espacio donde estuviera. No para nadie más. Solo para mí. Porque yo sabía exactamente lo que esos 3 toques significaban. Eran nuestra señal. Una señal que habíamos creado años atrás, en otro momento, en otra vida casi. Una señal que hacía tanto tiempo no usábamos que yo había llegado a pensar que tal vez nunca más la necesitaríamos. Me equivoqué. Adriana y yo llevamos 19 años juntos. 19 años construyendo una vida, un hogar, un idioma propio que solo nosotros 2 entendemos. Ese idioma tiene palabras, tiene miradas, tiene silencios. Y tiene gestos. Gestos que no se explican, que no se enseñan, que simplemente aparecen un día y se quedan para siempre porque tienen sentido de una manera que las palabras no alcanzan a cubrir. Los 3 toques en el pie fueron uno de esos gestos. Nacieron en una cena, curiosamente, muchos años atrás, cuando estábamos en una situación incómoda con personas que no nos transmitían confianza y necesitábamos comunicarnos sin que nadie lo notara. Desde entonces, el significado siempre fue el mismo: algo no está bien. Quédate alerta. Confía en mí. Lo habíamos usado pocas veces en todos esos años. Tan pocas que cada vez que ocurría, los 2 lo recordábamos después como un momento importante, como una de esas situaciones que te enseña que la intuición existe y que vale la pena escucharla. Pero esa noche, cuando Adriana presionó su pie contra el mío 3 veces por debajo del mantel blanco que ella misma había puesto con tanto cuidado esa tarde, yo entendí que lo que fuera que estaba pasando no era menor. Adriana no era una mujer que exageraba. No era una mujer que entraba en pánico por nada. Si ella había activado esa señal, después de tantos años sin usarla, era porque algo real estaba ocurriendo. Algo que ella sentía pero que quizás todavía no podía nombrar. Levanté la vista hacia Rodolfo. Él estaba hablando sobre sus años trabajando en el sector financiero en otra ciudad, gesticulando con las manos de esa manera que tienen algunas personas de hacer que todo lo que dicen parezca importante. Tenía una copa de vino tinto en la mano. Traje oscuro, sin corbata, ese estilo que comunica relajación sin perder autoridad. Cabello perfectamente ordenado. Dientes perfectamente blancos. Una historia perfectamente contada. Yo asentí. Sonreí. Respondí en el momento indicado. Pero por dentro, algo había cambiado completamente. Mi manera de mirarlo ya no era la misma. Ya no era la mirada de un esposo que recibe cortésmente al jefe de su mujer en su casa. Era otra cosa. Era la mirada de alguien que empieza a buscar lo que está escondido detrás de lo que se muestra. Y había algo escondido. Todavía no sabía qué. Todavía no tenía ninguna prueba, ningún dato concreto, ninguna razón lógica para desconfiar de ese hombre que se comportaba de manera impecable en todos los sentidos visibles. Pero la señal de Adriana había encendido algo en mí que no se apaga fácilmente. Una especie de radar interno que se activa cuando sabes, sin poder explicarlo todavía, que algo en lo que tienes delante no es real. Esa noche todavía era temprano. La cena apenas estaba comenzando. Rodolfo seguía sonriendo. Y yo necesitaba entender desde el principio cómo habíamos llegado hasta ahí. Porque la historia no empezaba en esa mesa. Empezaba días antes, cuando Adriana llegó a casa con una noticia que en ese momento me pareció completamente normal. Adriana trabajaba desde hacía 4 años en una firma de consultoría empresarial. Era buena en lo que hacía, muy buena, y yo siempre lo supe. Pero el ambiente en esa empresa no siempre había sido fácil. El jefe anterior, un hombre mayor que se estaba retirando, había dejado un vacío que la empresa tardó casi 2 meses en cubrir. Durante ese tiempo, Adriana cargó con responsabilidades extras,
reuniones adicionales, presión de todos lados. Lo manejó con la misma calma con la que maneja todo. Sin quejarse demasiado. Sin derrumbarse. Esa es Adriana. Una mujer que tiene una fortaleza tranquila que a veces asusta, porque no hace ruido pero es absolutamente real. Cuando le dijeron que el nuevo director había sido contratado, ella llegó a casa con una energía diferente. Aliviada, quizás. Con la sensación de que las cosas volverían a su lugar. Me contó que se llamaba Rodolfo, que venía de otra ciudad, que tenía un perfil muy sólido según lo que le habían dicho en recursos humanos, y que en las primeras reuniones había demostrado ser alguien que escuchaba antes de hablar. Eso le gustó. A Adriana siempre le han gustado las personas que escuchan. Yo la escuché a ella esa noche con la misma atención de siempre. No tuve ninguna reacción especial. No sentí nada fuera de lo ordinario. Era simplemente la noticia de que un nuevo jefe había llegado a la empresa de mi esposa. Algo que pasa en todas partes, todo el tiempo, sin mayor consecuencia. Pero entonces llegó el momento en que ella me dijo, casi de pasada, casi como si fuera un detalle menor, le dije que podía venir a cenar a casa esta semana. Para que te conozca, para que se sienta bienvenido. Y yo dije que sí, claro que sí, sin pensarlo dos veces. Porque en ese momento no había ninguna razón para pensarlo dos veces. Esa fue la última vez que algo relacionado con Rodolfo me pareció completamente simple. Preparamos la cena juntos, Adriana y yo, como hacemos siempre cuando recibimos visitas. Ella eligió el menú, puso la mesa con cuidado, colocó ese mantel blanco que solo saca en ocasiones especiales. Yo me encargué de la bebida y de ordenar la sala. Todo fue tranquilo. Todo fue normal. La clase de tarde que uno tiene cientos de veces en una vida y que no deja ninguna marca especial en la memoria porque no hay razón para que la deje. Rodolfo llegó puntual. Eso fue lo primero que noté. No tarde, no temprano. Exactamente a la hora acordada. Trajo una botella de vino y la entregó con una sonrisa que comunicaba confianza sin arrogancia. Saludó a Adriana con un beso en la mejilla que fue correcto, medido, sin excederse. Me dio la mano con firmeza, me miró directo los ojos, y dijo que era un placer conocerme por fin, que Adriana le había hablado muy bien de mí. Todo perfecto, todo calculado al milímetro, aunque yo todavía no lo veía así. Nos sentamos a la mesa. La conversación empezó a fluir. Y fue entonces, en algún momento entre el primer plato y el segundo, cuando Adriana tocó mi pie 3 veces. Y todo cambió. No sabía aún el tamaño de lo que estaba por descubrir. Pero sabía, con la certeza que solo dan los años y las experiencias que te marcan para siempre, que lo que Adriana me había comunicado con esos 3 toques silenciosos no era una incomodidad pasajera. No era una impresión equivocada. No era nada que pudiera ignorar y olvidar al día siguiente. Era una advertencia. Y las advertencias de Adriana nunca habían estado equivocadas. Hay personas que entran a un espacio y lo llenan. No con ruido, no con exageración, sino con una presencia que se instala sola, que ocupa cada rincón sin pedir permiso. Rodolfo era ese tipo de persona. Desde el momento en que se sentó a nuestra mesa, la conversación giró naturalmente hacia él. No porque la forzara de manera obvia. No porque interrumpiera o monopolizara. Sino porque tenía esa habilidad particular de hacer que todo lo que decía sonara interesante, relevante, digno de atención. Era el tipo de hombre que hace que los demás quieran escucharlo. Y eso, en sí mismo, no es malo. Hay personas genuinamente interesantes en el mundo. Pero hay otra clase de personas que han aprendido a parecer interesantes. Y la diferencia entre las dos, aunque sutil, existe. Yo la había visto antes. Tardé un poco en reconocerla esa noche, pero la había visto antes. Empezó hablando de la ciudad. Dijo que le gustaba, que le parecía que tenía una energía particular, que desde que llegó había sentido que era un lugar donde las cosas podían pasar. Usó exactamente esa frase, un lugar donde las cosas pueden pasar. Adriana sonrió. Yo también. Era una frase agradable. El tipo de cosa que uno dice cuando quiere caer bien en un lugar nuevo y no tiene nada de malo decirla. Pero fue el principio de algo que fui notando a lo largo de toda la cena. Rodolfo nunca decía nada que pudiera incomodar a nadie. Cada comentario era calibrado. Cada opinión tenía el peso exacto para parecer honesta sin generar fricción. Era demasiado fluido. Demasiado sin aristas. Como una superficie perfectamente pulida donde nada se engancha porque no hay nada donde engancharse. Habló de su trayectoria profesional.
Dijo que había trabajado en 3 empresas diferentes en los últimos 12 años, siempre en posiciones de liderazgo, siempre en el área de consultoría financiera y gestión de equipos. Mencionó una firma en el norte del país donde había pasado 4 años, luego otra en una ciudad costera donde había estado 2 años y medio, y finalmente un periodo como consultor independiente antes de asumir el cargo donde ahora estaba. Todo sonaba coherente, todo sonaba sólido, pero mientras le escuchaba, algo en mí empezó a hacer cálculos sin que yo se lo pidiera. 12 años, 3 empresas, más el periodo como independiente. Los tiempos no cerraban del todo. Había un espacio, pequeño, casi imperceptible, entre una etapa y la siguiente que él llenó con una frase rápida y luego siguió adelante. Quizás no significaba nada. Quizás era exactamente lo que parecía. Pero lo noté. Y cuando uno nota algo así, no lo puede desnotar. Adriana le preguntó por su familia. Si había venido solo a la ciudad o si tenía a alguien con él. Rodolfo sonrió de esa manera que tienen algunas personas cuando reciben una pregunta que los obliga a revelar algo personal y no les termina de gustar, aunque la gestionen perfectamente. Dijo que había venido solo. Que tenía una situación personal que estaba en proceso de resolverse. No dio más detalles. Adriana no insistió, porque Adriana tiene esa inteligencia social de saber cuando no hay que presionar. Pero yo vi algo en ese momento. Un parpadeo. Una fracción de segundo donde la sonrisa de Rodolfo se sostuvo de manera diferente, como cuando alguien mantiene una expresión por voluntad y no por emoción real. Duró menos de un segundo. Y luego volvió a ser el mismo de antes. La cena avanzó. Sirvió más vino. Rodolfo elogió la comida con el entusiasmo justo, ni exagerado ni frío. Preguntó por mí, por mi trabajo, con una atención que parecía genuina. Yo le conté lo básico. Trabajo en el área de recursos humanos de una empresa mediana, llevo años en eso, me gusta lo que hago. Él asintió, hizo preguntas inteligentes, comentó que siempre había pensado que los recursos humanos eran el corazón real de cualquier organización, que las empresas que no lo entendían terminaban pagando el precio. Era exactamente lo que alguien en mi posición querría escuchar. Lo sabía. Y él lo sabía también. Fue en ese momento, mientras yo respondía a una de sus preguntas sobre procesos de selección, cuando sentí el pie de Adriana contra el mío. 3 veces. Suave. Sin prisa. Y algo en mi pecho se tensó de una manera que traté de no mostrar en la cara. Seguí hablando. Seguí respondiendo. Pero una parte de mí ya no estaba en la conversación de la misma manera. Una parte de mí estaba observando. Procesando. Buscando. Rodolfo retomó el hilo y empezó a hablar sobre los planes que tenía para el equipo de Adriana. Dijo que quería hacer cambios graduales, nada drástico, que creía en los procesos orgánicos y no en las revoluciones internas. Usó palabras como confianza, transparencia, construcción colectiva. Todas las palabras correctas. Todas en el orden correcto. Y sin embargo, mientras las decía, miraba a Adriana de una manera que duró un segundo más de lo necesario cada vez. No era una mirada inapropiada en términos obvios. No era algo que yo pudiera señalar y decir, mira, ahí, eso. Era más sutil. Era la clase de mirada que tiene alguien que ya decidió algo sobre otra persona y está esperando el momento adecuado para actuar en consecuencia. Adriana no lo miraba de la misma manera. Eso lo vi claramente. Adriana lo miraba como mira a cualquier persona con quien tiene una conversación profesional, con atención, con cortesía, con la distancia apropiada. Pero él no la miraba así a ella. Y esa diferencia, esa asimetría invisible que probablemente nadie más en esa mesa habría notado, fue la segunda cosa que registré esa noche. La primera había sido los tiempos que no cerraban en su trayectoria. La segunda fue esa mirada. Me pregunté si Adriana lo había sentido también. Si eso era parte de lo que la había llevado a activar nuestra señal. O si había sido otra cosa, algo que ella había percibido de una manera diferente, desde su posición, desde su experiencia de trabajar con él estos días. Las mujeres tienen una manera de detectar ciertas intenciones que los hombres muchas veces no tienen. No es magia, es acumulación. Es años de leer situaciones, de procesar señales que el mundo les lanza constantemente y que aprenden a identificar antes de que se vuelvan problemas. Adriana tenía eso muy desarrollado. Si su instinto le había dicho que algo estaba mal, su instinto tenía razones. Aunque todavía no supiera cuáles eran. El tema de conversación cambió. Rodolfo preguntó si habíamos viajado últimamente, dijo que él adoraba viajar, que consideraba que conocer lugares nuevos era la mejor forma de mantenerse mentalmente activo.
Habló de un viaje que había hecho hacía unos años a Europa, de ciudades que había visitado, de experiencias que describió con ese detalle cuidadoso que hace que una historia suene vivida aunque uno no pueda verificarla. Era entretenido escucharlo. Eso no lo podía negar. Tenía el don de contar. Sabía exactamente cuándo acelerar el ritmo, cuándo pausar, cuándo agregar un detalle que hiciera reír o que generara una imagen clara. Era un narrador natural. O un narrador entrenado. En ese momento todavía no sabía cuál de las dos opciones era la correcta. La cena siguió. Los platos fueron y vinieron. La conversación siguió fluyendo con esa ligereza aparente que a veces cubre cosas mucho más pesadas. Y yo seguía ahí, en mi silla, respondiendo cuando correspondía, sonriendo cuando tocaba, mientras por dentro construía mentalmente una lista de cosas que no terminaban de encajar. No era una lista larga todavía. Era apenas el comienzo. Pero era suficiente para saber que esa noche no iba a terminar sin que Adriana y yo tuviéramos una conversación. Una conversación real. Sin Rodolfo en la habitación. Faltaba todavía un buen rato para eso. Faltaba el postre, faltaba el café, faltaban las despedidas cordiales y los comentarios de cierre que se hacen en estas situaciones. Faltaba todo el final de esa cena que en la superficie seguía siendo completamente normal. Pero yo ya no estaba en la superficie. Estaba debajo. Buscando. Y cuando uno empieza a buscar con la atención correcta, tarde o temprano encuentra algo. La pregunta no era si iba a encontrar algo. La pregunta era qué tan grande iba a ser lo que encontrara. Hay cosas que uno aprende con los años que no se aprenden en ningún libro. No están en ningún manual, no las enseñan en ningún curso, no forman parte de ningún programa de capacitación por más sofisticado que sea. Se aprenden en el campo. En las situaciones reales. En los momentos donde algo sale mal y uno tiene que entender por qué, y después cargar con esa comprensión para siempre. Yo llevo más de 20 años trabajando en recursos humanos. Y lo que eso significa, en la práctica, es que he pasado 2 décadas sentado frente a personas que me cuentan versiones de sí mismas. Versiones cuidadas, construidas, presentadas con la intención de generar una impresión específica. Mi trabajo, durante todos esos años, fue aprender a ver más allá de la versión. No para juzgar. No para desconfiar de todo el mundo por defecto. Sino para entender qué hay realmente detrás de lo que se muestra. Y lo que hay detrás, casi siempre, se nota. No siempre de manera obvia. No siempre con señales claras y fáciles de señalar. Pero se nota. En la manera en que alguien responde una pregunta que no esperaba. En el momento exacto donde una historia tiene un salto que se cubre demasiado rápido. En la diferencia entre lo que los ojos hacen y lo que la boca dice. En la velocidad con que alguien cambia de tema cuando el tema anterior empieza a incomodar. Son detalles mínimos, individualmente casi insignificantes, pero cuando empiezan a acumularse forman un patrón. Y los patrones no mienten. Rodolfo había activado varios de esos detalles durante la cena. No muchos todavía. No suficientes para construir ninguna conclusión. Pero suficientes para que mi atención estuviera completamente encendida. Y esa noche, mientras la cena avanzaba hacia el postre y el café, empecé a hacer lo que llevo años haciendo de manera casi involuntaria, observar con la precisión de alguien que sabe exactamente qué está buscando, aunque todavía no sepa exactamente qué va a encontrar. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que yo también me dejaba llevar por las primeras impresiones, por la simpatía superficial, por el carisma fácil de ciertas personas. Pagué el precio de eso una vez, hace muchos años, en los primeros años de mi carrera. Contraté a alguien en quien confié demasiado rápido, alguien que tenía todas las respuestas correctas, toda la energía correcta, toda la actitud que uno busca en un candidato. Y resultó ser una de las peores decisiones que tomé en mi vida profesional. No voy a entrar en los detalles ahora porque esa es otra historia. Pero lo que sí puedo decir es que ese error me cambió. Me enseñó que la confianza es algo que se construye con evidencia, no con impresiones. Que el carisma no es un sustituto de la coherencia. Y que cuando algo no cierra, aunque no sepas todavía exactamente qué es lo que no cierra, vale la pena quedarse con esa sensación y no soltarla hasta entender de dónde viene. Desde ese momento, desarrollé una manera de escuchar que va más allá de las palabras. Es algo que no se puede apagar fácilmente una vez que está encendido. Adriana lo sabe. A veces me dice, con esa mezcla de admiración y cansancio que tienen las personas que viven con alguien muy observador, que a veces me ve procesar a la gente como si fuera un archivo que hay que revisar antes de guardar. No lo dice como crítica. Lo dice como descripción. Y tiene razón.
Es exactamente lo que hago, aunque no siempre lo elijo conscientemente. Esa noche, con Rodolfo sentado frente a mí, ese mecanismo estaba funcionando a plena capacidad. Lo que había notado hasta ese momento era esto. Primero, los tiempos de su trayectoria profesional que no cerraban del todo. 12 años, 3 empresas, un periodo como independiente, y un espacio entre una etapa y la siguiente que cubrió con una frase rápida sin detenerse. Podía ser completamente inocente. Podía tener una explicación simple, pero estaba ahí. Segundo, la mirada. Esa fracción de segundo extra con la que miraba a Adriana cada vez que ella hablaba. No era una mirada obvia ni inapropiada en términos que cualquiera pudiera señalar. Pero tenía una intención dentro que yo reconocí porque llevo años aprendiendo a leer intenciones. Tercero, y esto era quizás lo más sutil de todo, la manera en que respondió cuando Adriana le preguntó por su situación personal. Dijo que estaba en proceso de resolverse. Una frase que no dice nada. Una frase diseñada específicamente para cerrar una pregunta sin responderla realmente. Y cuando la dijo, ese parpadeo. Ese instante mínimo donde la sonrisa se sostuvo por voluntad. 3 detalles. No eran suficientes para nada concreto. Pero eran suficientes para mí. El café llegó a la mesa. Adriana lo sirvió con esa eficiencia tranquila que tiene para estas cosas. Rodolfo agradeció, tomó la taza, y retomó la conversación con una pregunta que en ese momento me pareció curiosa. Preguntó cuánto tiempo llevábamos viviendo en esa casa. Una pregunta completamente normal en una situación como esa. Pero lo que siguió fue lo que me llamó la atención. Después de que le respondimos, empezó a hacer comentarios sobre el espacio, sobre cómo estaba organizado, sobre los detalles de la decoración. Comentarios positivos, todos ellos. Elogios que sonaban genuinos. Pero había algo en la atención con que miraba el espacio mientras hablaba que iba más allá del interés de un invitado educado. Era la atención de alguien que está registrando, catalogando, como si quisiera guardar una imagen mental del lugar para después. Puede sonar exagerado. Lo sé. Y en ese momento yo mismo me lo dije. Puede ser que estés buscando cosas donde no las hay. Puede ser que el pie de Adriana te haya puesto en un modo de alerta que está amplificando detalles que en otro contexto ignorarías. Es posible. Pero entonces me pregunté algo que me pregunto siempre cuando dudo de mi propia percepción. Si esto mismo lo estuviera viendo en una entrevista de trabajo, si este hombre estuviera sentado al otro lado de mi escritorio y yo estuviera evaluando si contratarlo, ¿qué estaría pensando ahora mismo? Y la respuesta fue inmediata. Estaría pensando que necesito verificar su historia antes de tomar cualquier decisión. Estaría pensando que hay demasiadas superficies pulidas y muy pocas aristas reales. Estaría pensando que alguien que tiene respuesta para todo, que nunca se incomoda, que siempre sabe exactamente qué decir en el momento exacto, merece una revisión más profunda antes de recibir mi confianza. Eso pensé. Y decidí quedarme con eso. La conversación siguió. Rodolfo era hábil para mantenerla en movimiento, para saltar de un tema a otro con naturalidad, para hacer que el tiempo pasara sin que nadie sintiera el peso del silencio. Habló de libros que había leído, de series que seguía, de un restaurante nuevo en la ciudad que le habían recomendado y que quería probar. Todo ligero, todo agradable, todo perfectamente inofensivo. Pero en un momento, casi sin querer, dijo algo que se quedó flotando en el aire mucho después de que él siguiera hablando de otra cosa. Estaba hablando sobre el equipo de trabajo, sobre cómo pensaba organizarlo en los próximos meses, y dijo, lo importante es saber con quién puedes contar realmente. Las empresas están llenas de personas que parecen confiables y no lo son. Yo aprendí a distinguirlos. Lo dijo con una sonrisa. Lo dijo como si fuera una reflexión profesional completamente normal. Pero había algo en el tono, una ligereza que no era del todo ligera, que hizo que la frase se instalara en mí de una manera diferente a las demás. Saber con quién puedes contar realmente. Las personas que parecen confiables y no lo son. Yo aprendí a distinguirlos. Adriana no reaccionó de ninguna manera visible. Siguió la conversación sin alterarse. Pero yo la conocía demasiado bien. Vi el momento exacto en que ella procesó esa frase. Un instante mínimo, apenas un parpadeo diferente, una pausa de medio segundo antes de responder a algo neutral. Ella también la había escuchado de la misma manera que yo. Ella también había sentido que había algo dentro de esa frase que no era completamente lo que parecía en la superficie. Faltaban quizás 20 minutos para que la noche terminara. Rodolfo terminó su café, hizo los comentarios de cierre con la misma elegancia con que había hecho todo lo demás,
agradeció la cena con palabras que sonaban sinceras, se despidió de Adriana con el mismo beso correcto y medido del saludo, y me dio la mano a mí con la misma firmeza de antes. Dijo que había sido una noche muy agradable, que esperaba que pudiéramos repetirlo pronto, que era un placer tener el contexto personal que muchas veces falta en las relaciones de trabajo. Lo acompañé hasta la puerta. Lo vi bajar las escaleras. Lo vi alejarse por la calle con esa caminata segura, sin apuro, de alguien que siente que la noche fue exactamente como quería que fuera. Cerré la puerta. Me quedé un momento parado en el pasillo, en silencio, con la mano todavía sobre la manija. Y entonces escuché la voz de Adriana desde la cocina, tranquila pero con un peso diferente al de toda la noche. Ezequiel, ven. No era una invitación. Era el comienzo de la conversación que los dos habíamos estado esperando desde el momento en que su pie tocó el mío 3 veces debajo de la mesa. La cocina tenía esa luz cálida de siempre. La misma luz que tenía todas las noches cuando terminábamos de cenar y nos quedábamos un rato más en la mesa hablando de cualquier cosa antes de ir a dormir. Todo era igual. Los mismos muebles, el mismo olor a café recién hecho, el mismo sonido suave del vecindario entrando por la ventana entreabierta. Todo igual. Pero no era igual. Y los dos lo sabíamos. Adriana estaba de pie junto a la mesada, con los brazos cruzados sobre el pecho, no de manera defensiva sino de esa manera que tiene cuando está procesando algo internamente y necesita un momento antes de hablar. Me miró cuando entré. No dijo nada de inmediato. Yo tampoco. Me apoyé contra el marco de la puerta y la dejé llegar a las palabras sola, a su ritmo, porque así funciona Adriana. Si uno la apura, se cierra. Si uno espera, habla con una claridad que pocas personas tienen. Pasaron quizás 10 segundos, que en ese silencio parecieron mucho más. Entonces dijo, hay algo que no me cierra de él. No dijo qué, no dijo cuándo ni cómo. Solo eso. Y en esa frase estaba todo lo que necesitaba escuchar para confirmar que lo que yo había sentido durante toda la cena no era producto de mi imaginación ni de un exceso de análisis. Era real. Ella también lo había sentido. Desde su lugar, desde su experiencia de haber trabajado con él estos días, desde esa posición mucho más cercana que la mía, también había llegado a la misma conclusión sin que yo le dijera nada. Le pregunté desde cuándo. Se quedó pensando un momento. Dijo que al principio todo había parecido normal, que en las primeras reuniones él había sido exactamente lo que describió, alguien que escuchaba, que no imponía, que hacía preguntas inteligentes antes de tomar decisiones. Pero que en los últimos días algo había cambiado. No de manera dramática. No con ningún incidente específico que ella pudiera señalar y decir, acá, esto fue lo que pasó. Sino de manera gradual. Como cuando la temperatura de una habitación baja tan lentamente que no te das cuenta hasta que de repente tienes frío y no sabes desde cuándo. Me contó que había empezado a hacerle preguntas que iban más allá de lo profesional. No preguntas inapropiadas, no algo que ella pudiera llevar a recursos humanos y decir que la incomodaban, sino preguntas que en la superficie eran completamente normales pero que tenían una acumulación que no lo era. Preguntas sobre su rutina, sobre a qué hora llegaba y a qué hora se iba, sobre si vivía cerca de la oficina, sobre si yo viajaba seguido por trabajo. Preguntas sueltas, espaciadas, mezcladas con conversaciones laborales, de manera que si alguien las hubiera escuchado por separado no habrían generado ninguna alarma. Pero Adriana las había escuchado todas. Y la suma de todas ellas era algo que no tenía una explicación profesional razonable. La escuché sin interrumpirla. Mientras hablaba, algo en mi interior fue cambiando de temperatura también. Porque lo que ella describía no era una incomodidad vaga ni una impresión sin base. Era un patrón. Y los patrones, como ya dije, no mienten. Le pregunté si había algo más. Si había algún otro momento, alguna otra situación que la hubiera hecho sentir incómoda. Dudó. No porque no supiera la respuesta, sino porque estaba eligiendo cómo contarla. Entonces me dijo que 2 días antes, al final de una reunión donde habían quedado los dos solos mientras los demás salían, él se había acercado a su escritorio con la excusa de revisar un documento en su pantalla. Se había parado demasiado cerca. No de una manera que ella pudiera definir como un gesto concreto e inequívoco, pero demasiado cerca. Y había permanecido así más tiempo del necesario. Hasta que ella se corrió hacia un lado con naturalidad, como quien simplemente ajusta su posición, y él dio un paso atrás y siguió hablando del documento como si nada hubiera pasado. Cuando terminó de contarme eso, el silencio que siguió fue diferente a los anteriores.
Era más pesado. Tenía más materia. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Me miró de esa manera que tiene Adriana cuando considera que una pregunta, aunque válida, tiene una respuesta obvia. Y me dijo lo que yo en el fondo ya sabía, porque no tenía nada concreto. Porque era todo demasiado sutil, demasiado en el límite de lo que se puede nombrar, y ella no quería llegar a casa con una historia que sonara exageración cuando quizás no era nada. Porque en su trabajo, como en muchos trabajos, la línea entre lo que es real y lo que parece real a veces es muy fina. Y porque parte de ella todavía esperaba estar equivocada. La entendí. Completamente. Y le dije que la entendía. Entonces le conté lo que yo había observado durante la cena. Los tiempos que no cerraban en su trayectoria. La mirada. El parpadeo cuando Adriana le preguntó por su situación personal. La atención con que había observado la casa. La frase sobre saber distinguir a las personas confiables de las que no lo son. Se lo conté con calma, sin dramatismo, en el mismo tono en que contaría una observación profesional. Porque eso era, en el fondo, una observación profesional aplicada a una situación personal. Adriana me escuchó con atención. Cuando terminé, guardó silencio un momento y luego dijo algo que se me quedó grabado: lo que más me preocupa no es lo que hizo. Es lo que todavía no hizo. Tenía razón. Y eso era exactamente lo que hacía la situación más difícil de manejar. Cuando alguien hace algo concreto, hay un punto de partida claro. Hay algo que nombrar, algo que documentar, algo sobre lo que actuar. Pero cuando alguien todavía está en la fase de construir, de acercarse despacio, de instalar su presencia de manera gradual sin cruzar ninguna línea obvia, es mucho más complicado. Porque no tienes pruebas. Tienes percepciones. Y las percepciones, aunque sean completamente válidas y completamente reales, son difíciles de sostener frente a alguien que sabe exactamente cómo moverse dentro de los límites. Le pregunté cuánto sabía realmente de él. De su historia anterior. De dónde venía, con quién había trabajado, por qué había dejado su puesto anterior. Adriana frunció el ceño levemente. Dijo que la empresa le había dado un perfil general en el momento de la contratación, como es habitual, pero que ella no había profundizado porque no era su responsabilidad hacerlo. Recursos Humanos se encargaba de eso. Ella simplemente recibió la información de que había sido contratado y que asumiría la dirección del área. Le pregunté si sabía el nombre de la empresa donde había trabajado antes. La firma del norte del país que él había mencionado durante la cena. Pensó un momento. Dijo que creía recordarlo. Que lo había escuchado mencionar en alguna de las primeras reuniones también. Me dio el nombre. Lo guardé en la memoria. Luego le dije algo que los dos sabíamos que era verdad, pero que ninguno había dicho todavía en voz alta, que necesitábamos saber más antes de hacer cualquier cosa. Que actuar sin información era tan peligroso como no actuar. Que si íbamos a entender realmente qué clase de persona era Rodolfo y qué era lo que estaba buscando, primero teníamos que construir una imagen más completa de quién era fuera de lo que él mismo había elegido mostrar. Adriana asintió. Y en ese asentimiento había algo más que acuerdo. Había alivio. El alivio de alguien que llevaba días cargando algo sola y que finalmente no estaba sola cargándolo. Me acerqué a ella. La abracé. No dije nada. No hacía falta. Nos quedamos así un momento, en esa cocina con la luz cálida de siempre, mientras afuera el vecindario seguía con su ruido tranquilo completamente ajeno a lo que estaba pasando dentro de nuestra casa. Luego me separé, saqué el teléfono, y busqué el nombre de la empresa que Adriana me había dado. Los primeros resultados aparecieron en segundos. Leí el primero. Leí el segundo. Y sentí que algo en el fondo de mi estómago se acomodaba en una posición que no era cómoda pero que era honesta. Porque lo que apareció en esa pantalla no era nada dramático todavía. No era una noticia escandalosa ni una revelación inmediata. Era algo más pequeño. Más silencioso. Pero perfectamente significativo para alguien que sabe leer entre líneas. La empresa existía. Eso era cierto. Pero había cerrado. Hacía poco más de 2 años. Y la razón del cierre no estaba del todo clara en los artículos que encontré. Había referencias a una reestructuración interna, a cambios en la dirección, a una serie de salidas de personal en un periodo corto de tiempo. Nada concreto. Nada que dijera explícitamente lo que había pasado. Pero suficiente para hacer una pregunta que hasta ese momento no nos habíamos hecho. ¿Por qué Rodolfo había presentado esa empresa como parte sólida de su trayectoria si había cerrado en circunstancias que, al menos en apariencia, no eran del todo limpias? Giré la pantalla hacia Adriana para que leyera.
La vi leer. La vi procesar. Y la vi llegar exactamente al mismo lugar donde yo había llegado. No era una prueba. Todavía no. Pero era el primer hilo. Y cuando encuentras el primer hilo, solo hay una cosa que tiene sentido hacer. Empezar a tirar de él. Esa noche no dormimos bien ninguno de los dos. No fue una noche de insomnio dramático, de dar vueltas en la cama con la mente en llamas. Fue algo más tranquilo y más perturbador al mismo tiempo. Ese tipo de vigilia silenciosa donde el cuerpo está quieto pero la mente no deja de trabajar, de ordenar, de conectar puntos, de hacerse preguntas que todavía no tienen respuesta. Me quedé mirando el techo durante un buen rato después de que Adriana se quedó dormida. Pensé en Rodolfo. Pensé en la empresa cerrada. Pensé en los tiempos que no cerraban. Pensé en la mirada. Pensé en lo que Adriana me había contado en la cocina sobre los días anteriores, sobre las preguntas que iban más allá de lo profesional, sobre el momento en la reunión donde él se había parado demasiado cerca de su escritorio. Y pensé en algo que en mi trabajo aprendí hace muchos años y que nunca he podido olvidar: las personas que hacen daño rara vez lo hacen de repente. Casi siempre lo hacen despacio. Construyen, instalan, avanzan de a poco, probando cada paso antes de dar el siguiente, retrocediendo cuando encuentran resistencia y volviendo a intentar desde otro ángulo. Es un proceso. Y los procesos tienen etapas. La pregunta era en qué etapa estaba Rodolfo. A la mañana siguiente me levanté temprano. Antes que Adriana. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina con el teléfono, y retomé la búsqueda desde donde la habíamos dejado la noche anterior. Quería saber más sobre esa empresa. Quería encontrar nombres. Quería ver si había algo más detrás del cierre que los artículos generales no mostraban. Tardé casi una hora, pero encontré algo. No en los medios grandes. En un foro de profesionales del sector, en un hilo de conversación que tenía casi 2 años de antigüedad y que había quedado enterrado bajo capas de contenido más reciente. Alguien había preguntado por la empresa, por la reestructuración, por lo que había pasado realmente. Y una persona, con un perfil que no mostraba nombre real pero que escribía con el conocimiento de alguien que había estado adentro, había respondido con un mensaje que era corto pero que tenía un peso específico. Decía que la salida de varios miembros del equipo no había sido voluntaria, que había habido situaciones de presión sistemática sobre personas específicas, que alguien en una posición de liderazgo había utilizado su lugar para crear un ambiente que hacía imposible trabajar para quienes no seguían sus reglas. No daba nombres. No daba detalles concretos. Pero la descripción era suficientemente específica para que yo supiera exactamente de qué tipo de situación estaba hablando. Lo había visto antes en mi trabajo. Más de una vez. El abuso de poder que no deja huellas claras porque se ejerce de maneras que son difíciles de documentar. La presión que no se puede grabar. La incomodidad que se instala tan gradualmente que cuando alguien intenta describirla suena exagerada aunque sea completamente real. Guardé el enlace. Tomé capturas de pantalla. Y seguí buscando. Lo siguiente que encontré tardó más en aparecer. Tuve que cambiar los términos de búsqueda varias veces, combinar el nombre de la empresa con palabras clave diferentes, buscar en registros que no son de acceso inmediato pero que tampoco son privados si uno sabe dónde mirar. Y finalmente, en un registro de movimientos corporativos de una base de datos pública, encontré algo que hizo que el café que tenía en la mano se enfriara sin que yo lo notara. Rodolfo había ocupado un cargo directivo en esa empresa durante aproximadamente 18 meses. Había asumido en una fecha que coincidía con el inicio del periodo que la persona del foro describía como conflictivo. Y había dejado el cargo 6 meses antes del cierre oficial de la empresa. No había sido parte del cierre. Había salido antes. Lo que significaba que, en términos formales, su historial profesional no incluía ninguna marca negativa directamente asociada al fin de esa organización. Había salido en el momento justo, con el tiempo suficiente para que su nombre no apareciera vinculado a lo que vino después. Eso no era casualidad. Eso era habilidad. Cuando Adriana bajó a desayunar, le mostré lo que había encontrado. Se lo expliqué con calma, sin exagerar ningún punto, dejando que los hechos hablaran solos. Ella escuchó, miró las capturas de pantalla, y permaneció en silencio un momento largo antes de decir nada. Luego preguntó lo que yo también me estaba preguntando, si había algo parecido en el periodo anterior. En la empresa de la ciudad costera donde él había dicho que estuvo 2 años y medio. Esa búsqueda nos llevó más tiempo. El nombre de esa empresa era más genérico,
los resultados eran más dispersos, y el periodo era más antiguo, lo que hacía que la información disponible fuera más escasa. Pero encontramos algo. No tan claro como lo anterior, no tan directamente vinculado, pero ahí estaba. Una mención en un artículo de Recursos Humanos sobre rotación de personal en empresas medianas del sector, donde esa empresa aparecía como ejemplo de una organización que había experimentado una salida masiva de personal en un periodo de 18 meses. El artículo no mencionaba causas internas. No mencionaba nombres. Solo el dato. La tasa de salida. El número. Que era significativamente más alto que el promedio del sector en ese mismo periodo. 18 meses. El mismo periodo aproximado que en la empresa anterior. Puse los dos datos uno al lado del otro en la mesa, como si fueran piezas físicas. Adriana los miró. Yo los miré. Y ninguno de los dos necesitó decir nada durante un momento porque lo que estaban mostrando era suficientemente claro para entenderlo sin palabras. Rodolfo llegaba a un lugar. Permanecía entre 18 meses y 2 años. Y cuando se iba, el lugar quedaba con heridas que tardaban en sanar. No había pruebas directas de que él fuera la causa. No había nada que pudiera sostenerse en un proceso formal sin más investigación. Pero el patrón estaba ahí. Silencioso, consistente, y completamente invisible para alguien que no supiera buscarlo. Adriana dijo algo que me pareció importante. Dijo que recordaba haber escuchado, en una de las primeras reuniones con él, que la empresa donde Rodolfo estuvo antes de llegar aquí había sido una experiencia corta, que él mismo lo había descrito como un periodo de transición, un proyecto específico que concluyó, que en ese momento nadie había profundizado porque el proceso de selección ya estaba cerrado y él ya estaba contratado. Pero ahora, con lo que teníamos delante, esa descripción adquiría un color diferente. Una experiencia corta. Un proyecto que concluyó. Palabras que suenan a decisión propia, pero que quizás cubrían algo que no había sido exactamente voluntario. Le pregunté si tenía acceso al expediente de contratación de Rodolfo. Si había alguna manera de ver qué referencias habían verificado, con quién habían hablado antes de contratarlo. Dijo que no directamente. Que eso estaba en Recursos Humanos y que ella no tenía acceso como empleada regular. Pero que conocía a alguien. Una mujer que llevaba años en el área, alguien en quien confiaba, alguien que la había ayudado en otras situaciones con discreción y con criterio. No era un canal formal. Era una persona de confianza dentro de un sistema que a veces necesita ser navegado de manera inteligente antes de activar los procesos oficiales. Le dije que pensara si quería hacer eso. Que no era una decisión menor. Que involucrar a alguien más, aunque fuera de manera informal, cambiaba la naturaleza de lo que estábamos haciendo. Hasta ese momento éramos solo nosotros dos, con información que habíamos recabado por nuestra cuenta, sin haberla compartido con nadie. Dar el siguiente paso significaba empezar a construir algo que tendría consecuencias reales, en una dirección que todavía no podíamos controlar del todo. Adriana no dudó mucho. Me miró con esa calma que tiene cuando ha tomado una decisión y solo está confirmando que es la correcta. Y dijo que sí, que quería hacerlo, que no podía seguir yendo a trabajar todos los días sabiendo lo que sabía y actuando como si no lo supiera, que eso no era una opción para ella. La entendí, y estuve completamente de acuerdo. Pero antes de contactar a esa persona, quería tener un poco más. Quería que lo que lleváramos no fuera solo una serie de observaciones y búsquedas en Internet. Quería algo más sólido. Un nombre, una fecha, un dato que no pudiera ser descartado como especulación. Así que esa tarde, mientras Adriana descansaba, yo seguí buscando. Cambié la estrategia. En lugar de buscar por el nombre de las empresas, busqué directamente por el nombre de Rodolfo combinado con términos diferentes. Tardé más de lo que esperaba. Encontré perfiles profesionales que coincidían con lo que él mismo había contado. Encontré menciones en artículos del sector que lo nombraban como participante en conferencias y eventos. Todo consistente con la imagen que proyectaba. Todo limpio en la superficie. Pero entonces, casi por accidente, combinando su nombre con el de la empresa del norte de una manera diferente a como lo había hecho antes, apareció algo que no había visto hasta ese momento. Era un comentario en una red profesional. Antiguo, de hacía casi 3 años. Escrito por alguien cuyo perfil estaba parcialmente visible. Una mujer. Su nombre era Marta. Y lo que había escrito era breve, sin contexto explícito, pero con una claridad que no necesitaba contexto para entenderse. Decía que había aprendido por las malas a verificar con quién trabajaba antes de aceptar una posición.
que las referencias no siempre cuentan la historia completa, que hay personas que saben exactamente cómo moverse dentro de los sistemas sin dejar huellas formales, y que eso no significa que no dejen huellas. No mencionaba a Rodolfo por nombre, no mencionaba ninguna empresa por nombre, pero la fecha coincidía, el sector coincidía, y algo en la manera en que estaba escrito, esa precisión sin nombres, esa descripción de alguien que sabe cómo moverse sin dejar huellas formales, encajaba de una manera que no podía ignorar. Guardé todo. Organicé lo que teníamos en un orden que tuviera sentido. Y me quedé un momento mirando esa pantalla con la sensación de alguien que acaba de terminar de armar una parte de un rompecabezas y descubre que la imagen que está emergiendo es más preocupante de lo que esperaba. Rodolfo no era simplemente un hombre incómodo o un jefe con malos modales. Era alguien con un historial. Alguien que había estado en este mismo lugar antes, en otras empresas, con otras personas. Alguien que sabía exactamente lo que hacía y que había aprendido, con los años, a hacerlo de una manera que era muy difícil de atrapar. Pero no imposible. Hay un momento en cualquier situación difícil en que uno deja de solo observar y empieza a actuar. No es un momento dramático, no llega con ninguna señal especial ni con ninguna certeza absoluta. Llega simplemente cuando uno entiende que seguir esperando ya no es una opción neutral, que la inacción también es una decisión, y que las consecuencias de no hacer nada pueden ser tan reales como las consecuencias de hacer algo. Yo llegué a ese momento el domingo por la tarde, sentado frente a esa pantalla con todo lo que habíamos encontrado organizado frente a mí. Adriana llegó al mismo momento cuando se lo mostré y no dudó. Y los dos entendimos, sin necesidad de discutirlo demasiado, que el lunes era el día en que las cosas tenían que empezar a moverse. Pero moverse de la manera correcta. Ese era el punto central. Porque una de las cosas que aprendí en 20 años de recursos humanos es que la manera en que se presenta una situación puede determinar completamente cómo se resuelve. No es suficiente tener razón. No es suficiente tener información. Hay que saber a quién llevarle esa información, en qué momento, con qué palabras, y con qué respaldo. Si uno llega demasiado pronto, con demasiado poco, la situación puede revertirse y terminar perjudicando a quien la reporta. Si uno llega demasiado tarde, el daño ya está hecho y es más difícil de reparar. El timing importa, la forma importa, y el canal importa. Adriana había mencionado a una mujer en recursos humanos en quien confiaba. Se llamaba Hortensia. Llevaba más de 8 años en la empresa, conocía los procesos internos mejor que nadie, y tenía la reputación de ser alguien que manejaba la información con criterio y con discreción. No era una persona que actuara por impulso ni que tomara decisiones apresuradas. Era exactamente el tipo de persona que uno necesita cuando tiene algo delicado entre las manos y necesita un primer paso que no genere más problemas de los que ya existen. El lunes por la mañana, Adriana llegó a la oficina a su hora habitual. No cambió nada en su rutina. No evitó a Rodolfo ni alteró su comportamiento de ninguna manera visible. Eso era importante. Mientras no supiéramos cómo iba a desarrollarse la situación, lo último que necesitábamos era que él notara algún cambio en ella y ajustara su propio comportamiento en consecuencia. Adriana lo entendió perfectamente. Tenía esa capacidad, que yo siempre había admirado en ella, de mantener una cara exterior completamente tranquila mientras por dentro estaba procesando cosas que habrían desestabilizado a cualquiera. Me escribió a media mañana. Un mensaje corto: hablé con Hortensia. Quedamos para el mediodía. Leí el mensaje y solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. A la hora del almuerzo, Adriana y Hortensia se encontraron fuera de la oficina. En un café a 3 cuadras, lejos de cualquier persona del trabajo. Adriana me contó esa noche, con detalle, cómo había sido esa conversación. Dijo que había empezado por el principio. Sin exagerar ningún punto, sin cargar emocionalmente ninguna descripción, presentando los hechos en el orden en que habían ocurrido. Las preguntas fuera de lugar. El momento en la reunión. La incomodidad que había ido creciendo de manera gradual. Y luego lo que habíamos encontrado en nuestra investigación del fin de semana. La empresa cerrada. La tasa de rotación inusual en el periodo anterior. El comentario de Marta en la red profesional. Todo ordenado, todo presentado con la sobriedad de alguien que no quiere parecer que está exagerando porque sabe que la credibilidad es lo único que tiene en este punto. Hortensia la escuchó sin interrumpirla. Adriana me dijo que lo primero que pensó cuando terminó de hablar fue que quizás había sido demasiado. Que quizás Hortensia iba a decirle que era todo muy vago, que no había nada concreto, que sin un incidente documentable era difícil hacer algo.
Pero Hortensia no dijo eso. Guardó silencio un momento y luego preguntó una sola cosa: si Adriana tenía guardados los mensajes donde Rodolfo le hacía las preguntas sobre su rutina. Adriana dijo que sí, que los había guardado por precaución, aunque en ese momento no sabía exactamente para qué los iba a necesitar. Hortensia asintió, y dijo algo que Adriana me repitió esa noche con una exactitud que me indicó que se le había quedado grabada: no eres la primera persona que me trae algo así, y lo que describes tiene una forma que yo reconozco. Esa frase cambió algo en la conversación, porque ya no era solo la situación de Adriana. Ya no era solo nuestra investigación del fin de semana y las cosas que habíamos encontrado buscando en registros públicos. Era el reconocimiento de alguien con experiencia interna en la empresa de que lo que Adriana describía tenía una forma conocida. Una forma que había sido vista antes, en otras circunstancias, con otras personas. Le pregunté a Adriana si Hortensia había dado más detalles sobre eso. Dijo que no mucho, que había sido cuidadosa con lo que decía, como es propio de alguien que maneja información sensible y sabe que cada palabra tiene peso, pero que había dejado claro que el proceso de selección de Rodolfo había tenido algunas irregularidades que en su momento no habían generado alarma suficiente para detenerlo, pero que en retrospectiva merecían una revisión. No especificó cuáles, pero dijo que con lo que Adriana le estaba trayendo ahora, había suficiente para abrir una revisión interna de manera formal. Eso era importante. Una revisión interna formal significaba que el asunto salía de nuestras manos y entraba en un proceso institucional. Significaba que ya no era la palabra de Adriana contra la de Rodolfo. Significaba que habría personas con autoridad real y con acceso a información que nosotros no teníamos mirando la situación con otros ojos. Pero también significaba que las cosas iban a acelerarse. Y que Rodolfo, si era tan hábil como parecía ser, probablemente iba a notarlo. Esa semana fue extraña. Adriana siguió yendo a trabajar todos los días con la misma rutina de siempre. Rodolfo siguió siendo el mismo de siempre en la superficie, ese hombre carismático y perfectamente calibrado que tenía respuesta para todo y que hacía que todo pareciera bajo control. Pero Adriana me contaba, cada noche, pequeñas cosas que notaba. Que él había empezado a hacer más preguntas sobre los procesos internos del área, sobre quién reportaba a quién, sobre qué información manejaba cada persona del equipo. Preguntas que en un director nuevo podían parecer completamente lógicas pero que, en el contexto de todo lo demás, tenían otro sabor. El miércoles, Hortensia le avisó a Adriana que había escalado la situación a la directora general del área de personas. Una mujer llamada Ángela, que llevaba años en la empresa y que tenía la reputación de ser alguien que no toleraba ambigüedades cuando se trataba de la cultura interna. Adriana la conocía de vista pero no habían tenido trato directo hasta ese momento. Hortensia le dijo que Ángela quería hablar con ella directamente, en una reunión privada, al día siguiente. Esa noche Adriana estaba tensa. No asustada, sino tensa de esa manera que tiene la gente cuando sabe que algo importante está por ocurrir y no puede controlar completamente cómo va a resultar. Me preguntó si había hecho bien en mover todo esto. Si quizás era demasiado pronto, si quizás había algo que se nos escapaba, si quizás Rodolfo tenía una explicación para todo lo que habíamos encontrado y ellos iban a quedar como personas que habían armado una historia sobre alguien sin base suficiente. La escuché. No descarté su preocupación porque era válida. Pero le dije lo que pensaba de verdad, que lo que habíamos hecho había sido exactamente lo correcto, que habíamos recopilado información real, que la habíamos presentado con honestidad, que no habíamos exagerado ni inventado nada, que si había una explicación razonable para todo, el proceso la iba a encontrar. Y que si no la había, el proceso también lo iba a encontrar. Que nuestra responsabilidad no era tener certeza absoluta antes de hablar. Era hablar cuando teníamos razones suficientes para hacerlo. Y las teníamos. Adriana me miró un momento. Luego asintió despacio. Y dijo que tenía razón. Esa noche dormimos mejor que las noches anteriores. No porque la situación estuviera resuelta, sino porque habíamos hecho lo que había que hacer y eso tiene un peso propio que alivia, aunque el resultado todavía no sea visible. El jueves por la mañana, Adriana fue a la reunión con Ángela. Yo me quedé en casa esperando. Revisé el teléfono más veces de lo que me gustaría admitir. Intenté trabajar y no pude concentrarme del todo. Pensé en Rodolfo, en esa manera que tenía de moverse con tanta seguridad, en la sonrisa que había tenido durante toda la cena en nuestra casa, en la botella de vino que había traído, en la manera en que había mirado cada rincón del espacio como si lo estuviera catalogando. Y pensé en la frase que había dicho casi de pasada, con esa ligereza que no era completamente ligera,
las personas que parecen confiables y no lo son. Yo aprendí a distinguirlos. ¡Qué ironía! Porque al final, quien había aprendido a distinguir no era él. Éramos nosotros. Adriana llegó a casa ese jueves al mediodía. Yo estaba en la sala cuando escuché la llave en la puerta. La miré entrar y lo primero que busqué fue su cara, porque la cara de Adriana siempre dice la verdad antes de que ella abra la boca. No es algo que ella haga conscientemente. Es simplemente que no tiene esa capa que tienen algunas personas, esa superficie neutra que separa lo que sienten de lo que muestran. Lo que está adentro, tarde o temprano, llega afuera. Y lo que vi cuando entró esa tarde era una mezcla de cosas que tardé un segundo en leer. Había alivio, había cansancio, y había algo más, algo que no era exactamente sorpresa pero que se le parecía. Como cuando uno sospecha algo y luego lo confirma y la confirmación, aunque era esperada, igual tiene un peso propio que toma un momento asimilar. Se sentó en el sofá, dejó el bolso en el suelo, y empezó a contarme. La reunión con Ángela había durado casi 2 horas. No había sido una conversación fácil, pero tampoco había sido lo que Adriana temía. Ángela no había cuestionado su credibilidad ni había minimizado lo que traía. Desde el principio había escuchado con una atención que Adriana describió como la de alguien que ya tenía preguntas propias sobre el asunto y estaba buscando piezas que las respondieran. Eso, en sí mismo, ya decía algo. Adriana le presentó todo de manera ordenada. Los mensajes guardados donde Rodolfo le hacía preguntas sobre su rutina. La descripción del momento en la reunión. Lo que habíamos encontrado sobre la empresa cerrada. La tasa de rotación en el periodo anterior. El comentario de Marta en la red profesional. Todo, con fechas, con contexto, con la sobriedad de alguien que no quiere que la emoción interfiera con la información. Ángela escuchó cada punto sin interrumpir. Tomó notas. Hizo algunas preguntas de clarificación, del tipo que hace alguien que está construyendo un cuadro completo y no quiere que nada quede sin definir. Y cuando Adriana terminó, guardó silencio un momento antes de hablar. Luego dijo que lo que Adriana le traía era consistente con ciertas señales que el área de personas había notado en las semanas anteriores, pero que no habían tenido suficiente sustancia para actuar sobre ellas de manera formal. No entró en detalles sobre cuáles eran esas señales. Pero el hecho de que existieran, el hecho de que Ángela lo dijera con esa naturalidad de quien comparte información que ya había estado sobre la mesa, cambió la dimensión de lo que estaba pasando. Esto no era solo la percepción de Adriana. No era solo nuestra investigación de fin de semana. Era un patrón que varias personas, desde distintos ángulos, habían comenzado a ver casi al mismo tiempo. Ángela le dijo que iba a activar un proceso de revisión formal. Que eso significaba que Recursos Humanos iba a solicitar la documentación completa del proceso de selección de Rodolfo, incluyendo las referencias verificadas y los contactos que se habían hecho con sus empleadores anteriores. Le dijo que ese proceso era confidencial, que el nombre de Adriana no iba a aparecer como fuente en ningún documento oficial, y que mientras la revisión estuviera en curso era importante que Adriana mantuviera su comportamiento habitual en la oficina sin dar ninguna señal de que algo estaba en movimiento. Adriana le preguntó cuánto tiempo podía tomar eso. Ángela le dijo que dependía de lo que encontraran, que si las referencias no se sostenían bajo una revisión más profunda, el proceso podía moverse rápido, que si había irregularidades en la documentación presentada durante la contratación, había mecanismos claros para actuar, y que si lo que encontraban era consistente con lo que Adriana había reportado, las consecuencias serían proporcionales. Adriana me dijo que cuando salió de esa reunión y caminó hasta el ascensor, sintió algo que no había sentido en días. No exactamente calma, pero sí la sensación de que las cosas estaban en el lugar correcto, de que el peso que había estado cargando sola, primero, y luego con mi ayuda, ya no dependía únicamente de nosotros. Había un proceso. Había personas con autoridad real mirando en la misma dirección. Y eso era diferente a todo lo que habíamos tenido hasta ese momento. La escuché contar todo eso y sentí algo parecido. No alivio completo, porque la situación todavía no estaba resuelta y Rodolfo todavía estaba en la empresa y Adriana todavía tenía que ir a trabajar todos los días y cruzarse con él en los pasillos y en las reuniones. Pero sí la satisfacción tranquila de saber que habíamos hecho lo correcto de la manera correcta. Sin exagerar. Sin actuar por impulso. Sin dejar que el miedo o la rabia tomaran decisiones que debían tomar la razón y la evidencia. Los días siguientes fueron tensos de una manera particular. La clase de tensión que no se ve desde afuera pero que está presente en cada momento. Adriana iba a trabajar. Yo seguía con mi rutina.
Rodolfo seguía siendo el mismo en la superficie, ese hombre perfectamente calibrado que nunca daba señales de que algo lo perturbaba. Pero había algo diferente en esos días, algo que Adriana notó y me fue contando de a poco. Rodolfo había empezado a preguntar cosas sobre los procesos de recursos humanos, sobre cómo funcionaban las revisiones internas en la empresa, sobre quiénes tenían acceso a qué información. Lo hacía de manera casual, mezclado con conversaciones sobre otros temas, con esa habilidad que tenía de hacer que cualquier pregunta sonara como curiosidad natural. Pero Adriana lo notó. Y yo, cuando ella me lo contó, pensé algo que no le dije en ese momento para no alarmarla más de lo necesario, que eso podía significar que algo había llegado a sus oídos. No necesariamente sobre la reunión con Ángela, no necesariamente sobre la revisión formal, pero quizás sí sobre el hecho de que el ambiente había cambiado de una manera que él, con su nivel de atención a los detalles, estaba empezando a percibir. Las personas como Rodolfo tienen un radar propio. No para la verdad, sino para el peligro. Están entrenadas, de alguna manera, en detectar cuando el terreno bajo sus pies empieza a moverse. Y cuando lo detectan, tienen dos respuestas posibles. Algunos aceleran, intentan completar lo que vinieron a hacer antes de que sea demasiado tarde. Otros se preparan para salir, para buscar la puerta antes de que la puerta los encuentre a ellos. Yo no sabía cuál de las dos iba a elegir Rodolfo, pero sabía que algo en él había cambiado esa semana. Adriana lo confirmó el viernes cuando me dijo que en la reunión de equipo de esa mañana, Rodolfo había estado menos presente que de costumbre, menos expansivo, menos dominante de la conversación. Seguía siendo competente, seguía manejando la reunión con eficiencia, pero esa energía particular que había tenido desde el primer día, esa presencia que llenaba los espacios sin pedir permiso, estaba un poco más apagada, como una llama que sigue ardiendo pero que alguien le quitó algo de combustible. El lunes de la semana siguiente, Ángela llamó a Adriana a su oficina. Esta vez sin aviso previo, con un mensaje directo y breve: podía venir cuando tuviera un momento. Adriana fue de inmediato. Esa tarde, cuando llegó a casa, entró con una expresión que yo no le había visto en todo ese proceso. No era alivio. No era cansancio. Era algo más parecido a la manera en que se ve a alguien cuando acaba de ver confirmarse algo que esperaba y temía al mismo tiempo. Como cuando la sospecha deja de ser sospecha y se convierte en hecho. Y los hechos, aunque uno los haya anticipado, tienen un peso diferente a las sospechas. Se sentó, me miró, y me dijo que las referencias de Rodolfo no habían resistido la verificación profunda. No todas. No de manera total. Pero las más importantes, las que sostenían los periodos clave de su trayectoria, habían mostrado inconsistencias que no podían explicarse como errores administrativos. Una de las personas listadas como referencia en la empresa del norte no había podido ser contactada porque no existían los registros de esa organización con el cargo que Rodolfo había indicado. Otra referencia, en la empresa de la ciudad costera, había dado una respuesta tan vaga y tan cuidadosamente neutral que el equipo de recursos humanos lo había interpretado como una señal en sí misma. Las personas que tienen cosas positivas que decir sobre alguien no hablan con esa clase de neutralidad estudiada. Hablan con convicción o no hablan. La neutralidad absoluta, en estos contextos, casi siempre significa que hay algo que no se puede decir pero que tampoco se puede negar. Ángela le había dicho a Adriana que con eso era suficiente para iniciar un proceso formal de desvinculación, que los argumentos estaban documentados, que el área legal había sido informada, y que en los próximos días Rodolfo iba a ser convocado a una reunión con recursos humanos y con un representante de la dirección. Adriana me preguntó cómo me sentía con eso. Le dije la verdad. Le dije que me sentía bien. No con satisfacción fácil, no con esa clase de alegría que a veces tiene la gente cuando algo le sale bien y quiere celebrarlo, sino con algo más tranquilo y más profundo, con la sensación de que lo que habíamos hecho había sido lo correcto desde el principio hasta el final, que habíamos actuado con cuidado, con responsabilidad, con la seriedad que merecía una situación que podía haber tenido consecuencias muy reales si no la hubiéramos tomado en serio. Le dije también algo que había estado pensando esos días y que sentía que era importante decir en voz alta, que esto no había sido solo sobre proteger a Adriana. Había sido también sobre las personas que vendrían después. Sobre los equipos que Rodolfo habría dirigido en esa empresa si nadie hubiera hecho nada. Sobre las situaciones que se habrían instalado de manera gradual, de esa manera silenciosa que él dominaba también, hasta que hubieran sido demasiado grandes para ignorar y demasiado avanzadas para frenar sin daño. Adriana me miró un momento con esa expresión que tiene cuando algo le llega de verdad.
Y dijo que sí, que eso también lo había pensado ella. Esa noche cenamos juntos, tranquilos, con esa conversación ligera que vuelve cuando el peso de algo difícil empieza a levantarse. No hablamos mucho de Rodolfo. No había mucho más que decir por ese momento. El proceso estaba en marcha. Las personas correctas estaban haciendo las preguntas correctas. Y nosotros habíamos hecho nuestra parte. Pero todavía faltaba el final. Y el final, como casi siempre en estas cosas, tenía reservada una última sorpresa. La reunión estaba programada para el miércoles. Ángela se lo confirmó a Adriana el martes por la tarde, con la misma discreción con que había manejado todo el proceso desde el principio. Le dijo que sería a las 10 de la mañana, que estarían presentes ella, una representante del área legal, y Rodolfo. Que el objetivo era presentarle los hallazgos de la revisión y darle la oportunidad de responder antes de que se tomara ninguna decisión formal. Que ese era el procedimiento estándar y que iba a seguirse al pie de la letra, sin atajos y sin improvisaciones. Adriana no iba a estar en esa reunión. No era su lugar estar ahí y los dos lo entendíamos. Ella había hecho su parte. Había reportado con honestidad, había entregado la información que tenía, había confiado en el proceso institucional cuando llegó el momento de confiar en él. Lo que ocurriera en esa sala el miércoles a las 10 de la mañana no dependía de ella. Dependía de la evidencia, de las personas que la iban a presentar, y de cómo Rodolfo eligiera responder cuando ya no hubiera manera de responder con una sonrisa perfectamente calibrada y una historia perfectamente construida. El martes por la noche Adriana estaba tranquila, pero no completamente. Esa clase de tranquilidad que tiene una superficie firme, pero que uno sabe que por debajo todavía hay movimiento. Me preguntó si creía que él iba a intentar negarlo todo. Si iba a intentar dar vuelta a la situación, señalar inconsistencias en el proceso, cuestionar las fuentes. Le dije que era posible, que las personas como Rodolfo raramente se rinden en la primera presión, que su primera respuesta probablemente iba a ser defensiva, controlada, quizás incluso ofensiva en algún punto, que iba a intentar usar las mismas herramientas que siempre había usado, el carisma, la articulación, la capacidad de hacer que cualquier versión de los hechos sonara razonable. Pero también le dije algo más. Le dije que esas herramientas funcionan muy bien cuando uno elige con quién las usa. Funcionan con personas que no tienen información, con personas que no han hecho las preguntas correctas, con personas que están dispuestas a darle el beneficio de la duda a alguien que sabe cómo pedirlo. No funcionan igual de bien cuando la persona del otro lado tiene documentos, cuando tiene fechas, cuando tiene nombres que no aparecen en registros que deberían existir, cuando tiene referencias que dieron respuestas que dicen más por lo que no dijeron que por lo que dijeron. En ese escenario, el carisma tiene un límite. Y Rodolfo, tarde o temprano, iba a llegar a ese límite. Adriana asintió. Se quedó pensando un momento y luego dijo algo que me pareció importante, que lo que más le costaba de todo esto no era el miedo ni la incertidumbre sobre cómo iba a resultar. Era la sensación de haber estado tan cerca de no decir nada. De haber estado tan cerca de convencerse de que era todo demasiado vago, demasiado sutil, demasiado difícil de sostener. De que quizás se estaba exagerando. De que quizás era mejor no hacer olas en un trabajo que le gustaba y donde había construido algo importante a lo largo de años. Le dije que eso era lo más valiente de todo lo que había hecho. No el reportar. No el reunirse con Hortensia ni con Ángela. Sino el momento anterior, ese momento privado y silencioso donde decidió no convencerse de que era mejor callarse. Porque ese momento, ese instante donde alguien elige escuchar su propia percepción en lugar de ahogarla por conveniencia, es el que más cuesta. Y es el que más importa. Me miró con esa manera suya de mirar cuando algo le llega de verdad. Y no dijo nada. Pero no hacía falta. El miércoles por la mañana, Adriana se fue a trabajar a su hora habitual. Yo me quedé en casa. Tenía reuniones propias esa mañana, trabajo que atender, cosas que hacer. Pero una parte de mí estaba en ese edificio, en ese piso, esperando las 10 de la mañana con una tensión que no podía apagar aunque quisiera. A las 10:15 recibí un mensaje de Adriana. 3 palabras, está en reunión. Nada más. Pero era suficiente para saber que el proceso estaba ocurriendo en ese momento, en tiempo real, mientras yo estaba sentado en mi escritorio a varios kilómetros de distancia. Pasó una hora. Pasó otra. No recibí más mensajes y no pregunté. Sabía que Adriana me iba a escribir cuando tuviera algo que decir y que preguntarle cada 15 minutos no iba a acelerar nada ni iba a cambiar nada. Solo iba a demostrar que yo estaba más ansioso de lo que me convenía estar.
Fue casi al mediodía cuando llegó el siguiente mensaje, más largo esta vez. Adriana escribía rápido cuando estaba procesando algo con intensidad, las frases salían sin mucho orden pero con toda la información. Me decía que la reunión había terminado, que Rodolfo había salido de la sala con la misma compostura con que entraba a todos los espacios, sin dar señales visibles de lo que había ocurrido adentro, que había vuelto a su oficina, y que 20 minutos después había salido del edificio con una bolsa pequeña que Adriana no le había visto entrar por la mañana. Leí ese mensaje 2 veces. Una bolsa pequeña. Lo suficiente para llevarse lo personal de un escritorio. No una caja, no equipaje, no la clase de bulto que uno lleva cuando sabe desde el principio que no va a volver. Una bolsa pequeña, del tamaño de lo que uno reúne en 20 minutos cuando le dicen que tiene 20 minutos. Esa tarde, Ángela le confirmó a Adriana lo que ya los dos intuíamos. Rodolfo había sido desvinculado de manera inmediata. Los términos exactos eran confidenciales, como corresponde en estos procesos. Pero Ángela le dijo, con la economía de palabras de alguien que ha aprendido a decir lo necesario y no más, que la revisión había encontrado suficiente para actuar y que se había actuado en consecuencia. No hubo más detalles. No los necesitábamos. Lo que sí ocurrió esa tarde, algo que Adriana no esperaba y que me contó con una expresión que mezclaba sorpresa con algo más complejo, fue que Hortensia le envió un mensaje privado después de que todo terminó. Un mensaje corto, sin firma formal, que decía simplemente que había habido otra persona en la empresa que había notado cosas similares semanas antes pero que no había sabido cómo llevarlas a ningún lado. Que lo que Adriana había hecho había abierto una puerta que esa otra persona no había podido abrir sola. Y que eso importaba. Adriana me mostró el mensaje cuando llegó a casa. Lo leí. Y me quedé un momento con el teléfono en la mano pensando en eso. En esa otra persona que había notado algo y no había encontrado el camino. En la diferencia que puede hacer que alguien decida hablar cuando todo en la situación le dice que es más fácil callarse. En lo que puede quedar sin resolver cuando nadie da ese primer paso. Pensé también en Rodolfo. No con rabia, no con satisfacción fácil. Con algo más parecido a la claridad que da a entender completamente una situación. Era un hombre que había construido una carrera sobre la habilidad de moverse dentro de los sistemas sin dejar huellas formales. Que había aprendido a usar el carisma como pantalla, la articulación como escudo, y la gradualidad como método. Que había llegado a esa empresa con todas las herramientas que siempre le habían funcionado, en todos los lugares anteriores, con todas las personas anteriores. Pero esta vez algo había sido diferente. Esta vez había una mujer que tenía 19 años de construir un idioma silencioso con su esposo. Un idioma que no necesitaba palabras, que no necesitaba explicaciones, que funcionaba con 3 toques suaves en el pie por debajo de una mesa. Un idioma que ella había activado en el momento exacto en que su instinto le dijo que era necesario. Y un hombre que la conocía lo suficiente como para escuchar ese idioma con toda la atención que merecía. Esa noche, por primera vez en semanas, los dos dormimos bien. Sin vigilia silenciosa, sin mente trabajando después de que el cuerpo se quedó quieto. Simplemente dormimos, con esa profundidad que vuelve cuando uno sabe que hizo lo correcto y que lo correcto tuvo consecuencias reales. Antes de dormirme, en ese espacio entre la vigilia y el sueño donde los pensamientos todavía tienen forma pero ya no tienen urgencia, pensé en la cena. En la mesa puesta con el mantel blanco. En la botella de vino que Rodolfo había traído. En su sonrisa perfectamente calibrada. En la manera en que había mirado cada rincón de nuestra casa como si lo estuviera catalogando para después. Y pensé en el pie de Adriana. En esos 3 toques que habían cambiado todo. Tan pequeños. Tan silenciosos. Tan absoluta y completamente necesarios. Han pasado 4 meses desde aquella noche. 4 meses desde la cena, desde el mantel blanco, desde la botella de vino que Rodolfo trajo con esa sonrisa perfectamente construida. 4 meses desde los 3 toques en el pie que cambiaron el rumbo de todo. Y hay algo que ocurre con el tiempo cuando uno atraviesa una situación difícil de la manera correcta. Las cosas no solo se resuelven, sino que se asientan. Se vuelven parte de uno de una manera diferente a como se vuelven parte de uno las cosas que se resuelven solas o que simplemente se olvidan. Se instalan con un peso específico, con una textura particular, con la clase de presencia que tienen las experiencias que enseñan algo real y que uno sabe que no va a olvidar aunque pase el tiempo. La empresa de Adriana siguió adelante. Como siguen adelante las empresas después de estas cosas, con esa capacidad que tienen las instituciones de absorber los sacudones internos y continuar funcionando mientras reorganizan lo que quedó desordenado.
El área de Adriana tuvo un periodo de transición con una dirección interina mientras se buscaba un reemplazo adecuado. Ese proceso fue más lento y más cuidadoso que el anterior, con una revisión más profunda de referencias, con verificaciones que esta vez no fueron un trámite sino una prioridad real. Adriana participó en algunas de esas instancias como voz del equipo. No como denunciante, no con ningún rótulo que la señalara de ninguna manera especial. Simplemente como una profesional con criterio y con la confianza de las personas que habían visto cómo manejaba las cosas cuando las cosas se pusieron difíciles. Ángela le agradeció en privado, algunas semanas después de que todo terminó. No con ceremonias ni con gestos formales. Con una conversación breve en el pasillo, casi de paso, donde le dijo que lo que había hecho había requerido más valentía de lo que la gente que no ha estado en esa situación puede entender. Adriana me contó eso esa noche con una modestia que es genuina en ella, sin inflar el momento ni restarle importancia. Solo contándomelo, como me cuenta las cosas, con esa honestidad directa que es una de las razones por las que la admiro desde hace 19 años. Hortensia y ella han almorzado juntas 2 veces desde entonces. Una amistad nueva que nació de una circunstancia difícil, como nacen algunas de las amistades más sólidas. La otra persona que había notado cosas similares pero no había encontrado el camino para reportarlas también habló finalmente, semanas después, cuando el proceso formal ya estaba cerrado y había un espacio más seguro para hacerlo. Adriana no sabe todos los detalles de lo que esa persona vivió, pero sabe que lo que vivió fue real. Y sabe que el hecho de que Adriana haya hablado primero le dio a esa persona algo que no tenía antes, la certeza de que no estaba sola en lo que había percibido. Eso es algo que Adriana y yo hemos hablado varias veces en estos meses. El efecto que tiene cuando alguien decide hablar. No siempre es inmediato, no siempre es visible, no siempre llega en forma de gratitud o de reconocimiento. A veces llega semanas después, de manera indirecta, a través de un mensaje de 3 líneas que dice simplemente que alguien más pudo hacer algo que no podía hacer antes. Y eso, aunque parezca pequeño, no es pequeño. Es exactamente el tamaño de las cosas que importan de verdad. De Rodolfo supimos algunas cosas más, de manera fragmentada, a través de los canales informales que existen en cualquier sector profesional donde las personas se conocen y la información circula aunque nadie la difunda formalmente. Supimos que había intentado vincularse con otra empresa del mismo sector pocas semanas después de su salida, que el proceso de selección había llegado a una etapa avanzada antes de que algo se interrumpiera. No sabemos exactamente qué, pero el proceso se interrumpió. Y hay algo en eso que me dice que las huellas que él creía no dejar no eran tan invisibles como pensaba. Que los sistemas, cuando funcionan, tienen memoria. Y que las personas que saben leer esa memoria pueden encontrar lo que alguien intentó esconder aunque lo haya escondido con mucha habilidad. No siento satisfacción en eso. O quizás siento algo que no es exactamente satisfacción, sino algo más parecido a la calma que da saber que las cosas tuvieron consecuencias proporcionales. Que el mundo no siempre funciona así. Lo sé, que hay situaciones que no se resuelven, que hay personas que siguen adelante sin que nada las detenga, que hay daños que no tienen reparación. Lo sé, pero esta vez no fue así. Esta vez algo funcionó. Y eso merece ser reconocido, aunque sea en privado, aunque sea solo entre los dos. Hay algo más que quiero contar. Algo que ocurrió hace 3 semanas y que es, quizás, la parte de toda esta historia que más me cuesta describir sin que suene a algo que inventé para darle un cierre bonito. Pero ocurrió. Y ocurrió exactamente así. Estábamos cenando. Los dos solos, como cenamos casi siempre, con esa tranquilidad de los martes en casa cuando no hay nada especial en el día y eso, en sí mismo, es lo especial. La mesa sin mantel blanco, la de todos los días, con los platos de siempre y la conversación de siempre. Hablábamos de algo completamente ordinario. No recuerdo exactamente de qué, de alguna cosa del trabajo de alguno de los dos o de algo que habíamos leído o escuchado durante el día. Nada importante, nada que se destaque. Y entonces Adriana extendió el pie por debajo de la mesa y me tocó 3 veces. Me detuve, la miré, y vi que ella estaba sonriendo. No era la señal de alerta. No había nada malo en esa habitación, ningún peligro, ninguna incomodidad que necesitara ser comunicada en silencio. Era otra cosa. Era ella usando el mismo gesto, los mismos 3 toques, con un significado completamente diferente. Como si quisiera mostrarme que esa señal, que habíamos construido para los momentos difíciles, también podía existir en los momentos simples. Como si quisiera devolverle al gesto algo que las semanas anteriores le habían quitado,
esa ligereza que tienen las cosas entre dos personas que se conocen bien y que se permiten jugar con su propio idioma. La miré durante un momento. Y le pregunté, sonriendo también, qué significaba esta vez. Se encogió de hombros con esa manera suya que mezcla inocencia y picardía en proporciones que yo sigo sin poder calcular después de 19 años. Y dijo, esta vez significa que estoy bien, que estamos bien, que me alegra estar aquí contigo. No dije nada durante un momento. Dejé que esas palabras ocuparan el espacio que merecían. Luego extendí el pie y la toqué 3 veces también. Ella entendió perfectamente. Pienso en todo lo que pasó desde esa primera noche y encuentro una línea que atraviesa todo de principio a fin, una línea que no siempre es visible mientras uno está adentro de las cosas pero que se ve claramente desde afuera, cuando ya pasaron y uno puede mirarlas con la distancia que da el tiempo. Esa línea se llama confianza. No la confianza fácil, no la que se da por defecto a cualquiera que sepa comportarse bien en una cena, sino la confianza construida, la que se gana con años, con presencia, con la acumulación de todas las veces que alguien estuvo cuando tenía que estar y dijo la verdad cuando era más cómodo no decirla. La confianza que no necesita explicación porque ya tiene historia. La que se puede transmitir con 3 toques en el pie por debajo de una mesa y ser recibida con exactamente el peso que tiene. Adriana confió en su instinto cuando todo le decía que quizás era más fácil ignorarlo. Confió en mí para compartir algo que todavía no tenía forma clara ni nombre definitivo. Y yo confié en ella de la misma manera, sin pedir más certeza de la que tenía, sin esperar que me trajera pruebas antes de tomar en serio lo que sentía. Eso es lo que hace que 2 personas puedan atravesar algo difícil sin que lo difícil las rompa. No es la ausencia de miedo. No es la certeza de que todo va a salir bien. Es saber que el otro está mirando en la misma dirección y que si uno tropieza el otro va a estar ahí, no para evitar que uno caiga, sino para que la caída no sea sola. Las apariencias engañan. Eso no es una idea nueva, no es una revelación que esta historia trajo al mundo. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ha escuchado esa frase en alguna versión, en algún idioma, en algún momento de su vida. Pero hay una diferencia enorme entre saberlo de manera abstracta y haberlo vivido de manera concreta. Entre conocer la idea y haber estado sentado frente a alguien que la encarna con una perfección que asusta. Rodolfo era convincente. Era muy convincente. Y si no hubiera habido un pie tocando el mío 3 veces en el momento exacto, si no hubiera habido 19 años de idioma construido entre 2 personas que se conocen de verdad, quizás la historia habría sido diferente. Pero hubo ese pie. Hubo esos 3 toques. Hubo una mujer que confió en lo que sentía y un hombre que confió en ella. Y eso fue suficiente. Más que suficiente. Hay personas que construyen sus vidas sobre lo que muestran. Sobre la imagen cuidada, la historia bien contada, la sonrisa en el momento justo. Viven en la superficie porque la superficie les funciona, porque han aprendido que la mayoría de la gente no mira más profundo. Y tienen razón, en muchos casos. La mayoría de la gente no mira más profundo. Pero algunas personas sí. Algunas personas tienen razones para mirar, tienen años de práctica en mirar, tienen a alguien al lado que les toca el pie 3 veces cuando algo no está bien y eso es suficiente para encender una tensión que no se apaga fácilmente. No puedo decirle a nadie cómo reconocer a una persona como Rodolfo. No hay una lista de señales infalibles, no hay un protocolo que funcione en todos los casos, no hay una fórmula que elimine la posibilidad de equivocarse. Lo que sí puedo decir es lo que aprendí, o lo que confirmé, en todo este proceso, que el instinto existe y que vale la pena escucharlo. Que la incomodidad que no tiene nombre todavía es real aunque no tenga nombre todavía. Que cuando algo no cierra, aunque no sepas exactamente qué es lo que no cierra, vale la pena quedarse con esa sensación en lugar de convencerse de que es mejor soltarla. Y que el idioma que uno construye con las personas que ama, ese idioma silencioso hecho de gestos y miradas y 3 toques en el pie por debajo de una mesa, puede ser en el momento menos esperado la cosa más importante que uno tiene. Esa noche, después de que Adriana me tocó el pie las 3 veces que esta vez significaban que estaba bien, que estábamos bien, que se alegraba de estar ahí conmigo, terminamos de cenar sin apuro. Lavamos los platos juntos, como hacemos siempre. Apagamos las luces de la cocina. Y nos fuimos a dormir con esa tranquilidad simple y completa de las noches donde no hay nada pendiente, nada sin resolver, nada que espere respuesta. Solo nosotros 2. Nuestro idioma. Y todo lo que 19 años construyen cuando se construyen bien.